Un saludo, estimados amigos. Hace poco nos vimos. En el video anterior hablamos sobre las amoladoras angulares con motores nuevos. Pero debíamos haber comenzado por lo que grabamos hace 9 o 10 meses atrás. Porque ahora nos preguntan, ¿por qué no mostramos de lo que estamos hablando? Y es que ya lo habíamos mostrado antes. En aquel momento enseñamos cómo funcionaba la amoladora, pero en aquel entonces solo era algo así como, oh, qué bien corta, qué bien afila, oh, no hace ruido. Lo mismo que con otros instrumentos que nosotros ahora modificamos y les ponemos motores nuestros. Entonces todo esto existía en una realidad subjetiva y teníamos que entender cómo realizar esta tecnología. Entonces la mostramos y la desarrollamos. Pero después hay que tener en cuenta otra cosa, porque todo esto es un emprendimiento y hay que comprobar sus principios. Porque si miramos cómo se desarrolla la ciencia, y hablo de los científicos, si terminaste la escuela, la universidad, etc., no eres un científico. Entonces cabe preguntarse, ¿qué es un científico? Se puede resumir que es el que se dedica a la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Son las teorías. ¿Y de dónde salen las teorías? De la práctica. Y si no hay práctica, entonces comienza la fantasía. Se empieza a inventar y después, cuando la práctica no concuerda con la teoría, se pone fin a la práctica. ¿Y por qué? Pues porque aparecen las ambiciones. Por eso, yo prefiero omitir el término de científico y prefiero el término de ingeniero. El ingeniero diseñador, el ingeniero tecnólogo, esas son las personas que crean bienes que satisfacen nuestras necesidades. Están los ingenieros diseñadores que se encargan de dar forma, porque los artículos, según yo entiendo, y creo no equivocarme, deben ser agradables a la vista. No puedo evitar traer a colación el refrán que dice, lo que es agradable a la vista es agradable al tacto. Pero no siempre lo que es agradable al tacto es agradable a la vista. Hay varios casos de este tipo. Pero después miras algunos artículos y son agradables a la vista, aunque es verdad que son muy pocos. Con frecuencia me he topado con artículos que en principio están bien diseñados, pero después, cuando trabajas con ellos, es completamente distinto, pues no se usan como lo pensaron los ingenieros diseñadores, porque sencillamente algunos sorprenden por su poca funcionalidad. Nos alejamos un poco del tema, pero bueno, hace 9 o 10 meses que les mostramos un instrumento semejante a una amoladora angular, porque cumplía su misma función, pero en el diseño no, porque tenía cables por los lados, etc., pero funcionaba y funcionaba bien. Después de las pruebas, teníamos que determinar qué hacer después. La tarea que nos trazamos y que todavía estamos trabajando en ella fue crear un motor para equipos electrodomésticos o herramientas de trabajo para sustituirlos por este motor conmutador, y en base a este mecanismo se desarrollan prácticamente todos los instrumentos y equipos electrodomésticos, salvo contadas excepciones. Y cuando los usamos, o alguien los usa, con frecuencia el vecino empieza a tocar en la pared. Dejen de hacer ruido.
Por ejemplo, cuando una ama de casa muele carne para hacer picadillo o exprime frutas para hacer jugos, los gatos se asustan, se esconden bajo el sofá, con todas las consecuencias que esto trae. Los hombres se van a algún lugar tranquilo a tomarse una cerveza, en fin, pasan cosas un tanto desagradables. Eso en primer lugar. En segundo, este motor, con sus particularidades, es un aparato bastante desagradable, porque es cerrado. Se obstruye con grafito si le cae basura o polvo, y entonces comienza a fallar. Además, si no se usa, se empieza a oxidar, y la parte cubierta se quema. En fin, que es poco efectivo y además caro. ¿Y por qué? Pues porque se fabrica con este rotor, que es más caro que fabricar este estator. Miren, entra en el motor asíncrono número 20. Ja. Pero en los motores asíncronos, los rotores son así y evidentemente son mucho más baratos. A simple vista, se puede ver que este, en mi mano izquierda, el de color plateado, es más simple, sin toda una serie de elementos que tiene este otro. Por eso, es más barato. Por eso nos propusimos la tarea de sustituir este motor por los asíncronos. En aquel momento, tratamos de resolver esta tarea por otra vía, la de los denominados motores BLDC de corriente continua. En principio, todo estaba bien, pero aquellos motores tenían grandes deficiencias. El precio era bastante alto. Lo otro era que había que producirlos en China. Y los chinos, si van a vender al mercado externo, lo hacen a precios altos y prefieren vender los imanes integrados a los motores. Y también hay otra cosa, y es que cuando, por ejemplo, un motor BLDC se integra al cuero en el cuerpo del equipo, y cuando lo ponemos en la superficie en que trabajamos, si hay algún elemento abrasivo, entonces se pega y no es muy agradable. En los motores asíncronos, estas deficiencias no existen. Además, en Occidente empezaron a aplicar regulaciones que prohíben la producción de electrodomésticos con motores con colectores y sistemas de escobillas. Es cierto que después levantaron estas restricciones, porque Europa piensa mucho y después corrige sus errores. Ellos primeros hacen y después piensan. Por eso nos propusimos desarrollar un motor que sustituyera a este que tengo aquí. Fue entonces que creamos este dispositivo. Hicimos las pruebas, funcionó, problema resuelto. Pero, ¿por qué nos atrasamos? Ante ustedes está este rotor. Este es el primer aparato que nosotros probamos. ¿Y cómo lo hicimos? Por ejemplo, aquí tenemos un primer prototipo, un segundo. Aquí se pueden ver sus diferencias en los anillos. Son de cobre, porque con el aluminio es mucho más difícil trabajar. Y los resultados que obtuvimos fueron satisfactorios. Nos convencieron. Los resultados fueron buenos. Y entonces llegamos a la conclusión
de que era posible crear un motor con mejores características que sustituyera a los anteriores. Este proyecto se podía hacer con la tecnología asequible, pero para producir en serie estos equipos habría que ser un loco o un suicida. ¿Y por qué? Pues porque había que crear la tecnología, el equipamiento para producirla, pulir todas estas cosas. Para poder obtener un sustituto de este motor. Y todavía esto era un producto sin concluir. Es el mismo rotor, pero fabricado con una jaula de ardilla de aluminio. Para obtener este rotor, tuvimos que crear las herramientas, el proceso y el equipamiento para fabricarlo. Y fue un camino largo, porque sin ese equipamiento no se podían hacer estas piezas. Pero nosotros las hicimos y además tuvimos éxito. Y como resultado obtuvimos esto. Aquí lo ven. Obtuvimos este rotor. Nuestra teoría sobre la concepción de estos motores fue demostrada. Después entonces viene otra etapa, porque los primeros que lo vieron dijeron: muy bien, qué bien funciona, trabaja perfectamente, pero todo esto es subjetivo. Después empezó la etapa en que debíamos decidir qué resultados queríamos alcanzar. Y para eso compramos los equipos necesarios para realizar todo tipo de pruebas con nuestros dispositivos. No es posible mostrarlo desde este lado. Está aquí atrás, a mi izquierda. Un momento. Podemos mostrarles. Ven conmigo. Así será más fácil de explicar. Ahora les mostraré para que puedan entender claramente. Aquí lo tenemos. Realizamos una base especial para montar sobre ellas las amoladoras angulares, para poder realizar todo tipo de pruebas de durabilidad y resistencia a los motores de los equipos que íbamos a producir en serie. Para ello, tomamos como base motores con una potencia de 2600, 2300 y 2100 watts. Aquí se puede ver claramente. Podemos trabajar. Hola, colegas. Y de estas pruebas, nuestros especialistas e ingenieros en el laboratorio obtuvieron datos muy interesantes sobre el régimen de trabajo nominal de estas herramientas y otras características significativas. Aquí está escrito: potencia 2100 watts, voltaje 220 volts y frecuencia 50 GHz. Pero hay algo interesante. La potencia de 2100 watts y la potencia eléctrica o mecánica. Porque si tomamos estos datos de voltios a amperios, entonces tenemos 2100, pero no 2100 vatios. Tenemos 2100 voltios por amperio.
Entonces esta potencia que está escrita aquí, 2100, 2300, 2600, no es la potencia como tal, sino el consumo eléctrico. Es un indicador que se expresa en voltios por amperio. Aún así, por alguna razón que desconozco, los fabricantes escriben vatios. Suerte que nos probamos a nosotros mismos, ¿verdad? Después de comprobarlo todo, algunas de las características de esta amoladora eran correctas. Otras, sin embargo, no tanto. Sin embargo, nuestra unidad, nuestro motor asíncrono, no podía consumir más de lo indicado en la herramienta. Y habíamos diseñado un controlador, que luego modificamos para ofrecer un valor alto de coseno de pi con un nivel bajo de voltaje reactivo. Empleamos un corrector de potencia, concretamente un corrector de coeficiente de potencia, y obtuvimos un pico de 0,95, un valor significativo, se puede decir que bastante alto. Por otro lado, decidimos mantener algunas características de este motor como base para el nuestro, las revoluciones por minuto y otra serie de parámetros. Nuestra unidad debería garantizar estos mismos valores. Decidimos utilizar este mismo cuerpo exterior para cambiar el mínimo de elementos posible. Inicialmente, no cambiamos nada en el cuerpo de la herramienta. Dibujamos un eje más ancho. Luego hicimos algunos cambios para hacer el eje más pequeño, como pueden ver aquí. Y empezamos a experimentar con este modelo que tenemos acá. Miren, el rotor encaja perfectamente. Empezamos a hacer pruebas con esta configuración y cuando recibimos los resultados, nos dimos cuenta de que las características en nuestro motor eran superiores a las del motor con colector. Entonces quedó claro que teníamos que seguir adelante, porque todo este trabajo demostró que nuestro equipo nos permite mejorar muchas de las características de la herramienta. El potencial nominal, la resistencia a la carga, la potencia en el eje. Hemos logrado una potencia en el eje que supera los indicadores del motor estándar con colector. Porque el motor con colector tiene un problema, y es que pierde casi 2000 revoluciones. Eso es mucho. Nuestro modelo no pierde más de 40 revoluciones en las mismas condiciones. Entonces, les puedo decir que el motor asíncrono tiene mejores características. Después de completar este paso, decidimos pasar al siguiente: probar nuestras unidades en otros modelos. Por eso diseñamos este dispositivo que pueden ver aquí. Este modelo de carcasa, que no necesita tener instalada una base extra, pues este nuevo diseño de carcasa te permite meter el motor dentro. Aquí lo tiene todo: las conexiones, el sistema de ventilación, sensores para medir la temperatura, porque estamos controlándolo todo el proceso. También diseñamos esta cubierta de plástico, donde ponemos el controlador. No tenemos ninguna. Ahora un colega me va a regalar uno para mostrárselo. Y de esta manera, ensamblamos un prototipo funcional completo.
Esta es nuestra amoladora angular prototipo y actualmente estamos experimentando con ella, pero el controlador está fuera de la carcasa en estas pruebas. Lo dejamos junto a los mandos del banco de pruebas para poder cambiar el régimen de trabajo en el motor, tanto como fuera necesario mientras hacemos los experimentos. Bueno, esta amoladora, por cierto, aquí pueden ver un adaptador que le hemos puesto para conectarla al banco de pruebas. Y con él estamos realizando experimentos para medir la potencia a largo plazo en condiciones adversas. Y a partir de este momento, podemos decir que tenemos un prototipo de amoladora angular. Todo lo que hicimos antes fueron pasos en el proceso de desarrollar una idea hasta llegar a un resultado tangible, la elaboración de los elementos básicos, la construcción de los equipos, el diseño de la tecnología necesaria para la producción en serie, la preparación de las condiciones óptimas. El propio controlador fue cambiado muchas veces a lo largo de este proceso. También cambiamos la composición de algunos componentes electrónicos. Optimizamos los sistemas de enfriamiento, porque teníamos que encontrar alternativas para producir los radiadores en la práctica. Entonces, puedo decir que se hizo una gran cantidad de trabajo. Realizamos esta serie de pruebas en varias de estas herramientas estándar para determinar en qué características teníamos que empezar a trabajar. Y por supuesto realizamos muchas más pruebas con nuestras unidades de potencia para confirmar los parámetros de trabajo de nuestros productos. Y ya tenemos listos decenas de estos estatores. También tenemos una gran cantidad de rotores. En un video anterior les mostramos que hemos desarrollado diferentes tipos de rotores para diferentes tipos de motores según su uso. Pero ahora tenemos la intención de diseñar un tipo de motor universal que pueda ser utilizado tanto en herramientas de trabajo como en equipos electrodomésticos. Y hoy podemos decir que esta unidad universal ya se ha realizado. Lo que está pasando con nuestra amoladora angular ya es una cuestión técnica. Ya se han completado todas las pruebas. Estos modelos se pueden enviar a producción. Es decir, podemos decir que nuestro proyecto ya llegó a la etapa comercial. En la etapa actual, también estamos calculando los costos de producción de cada una de las piezas que necesitamos, el costo de las partes separadas del motor y el costo de las partes para producir un equipo determinado. También estamos en el proceso de optimizar los costos de producción. No tengo dudas de que el controlador en sí cambiará un poco más para reducir los costos sin afectar la calidad. En este momento estamos analizando muchas variantes con diferentes productores, en particular con Víctor Arestov. Estamos haciendo muchas gestiones al mismo tiempo. Estoy seguro de que en poco tiempo, un mes más o menos, podremos mostrarles cómo funciona este equipo en condiciones reales. Pero, sinceramente, no creo que tenga sentido, porque ya todo está demostrado en las pruebas, que son más agresivas que el funcionamiento en la vida real. La resistencia, la carga, el calentamiento, las condiciones en el banco de prueba en el laboratorio son mucho más duras. Si tomamos los resultados de las pruebas, nuestra amoladora angular
debe poder trabajar al menos media hora a plena carga, con condiciones climáticas normales. El motor, el eje y el controlador en sí no deben calentarse más de los valores estándar. En media hora es posible cortar hasta la pared más dura del mundo. Y quiero recordarles que nuestra unidad no pierde revoluciones durante el trabajo a máxima capacidad. Esto es algo que es muy atractivo para el mercado. Y aún será más atractivo, porque hasta ahora nosotros solo podemos basarnos en nuestra propia experiencia y, por asociación, evaluar el nivel de amortiguación de sonido de nuestro producto. Sin embargo, es importante señalar que el ruido lo produce el mecanismo reductor. El motor, al no llevar colector, es mucho más silencioso. Y es que la calidad de este sistema reductor no depende de nosotros, sino del fabricante original. Creo que las empresas que están fabricando este tipo de herramientas deberían preguntarse, ¿qué calidad deben tener los piñones y engranajes de estas herramientas para que no hagan ruido con este tipo de motor? Con la unidad original, los piñones no zumbaban, pero ahora, con esta, zumban. ¿Y qué más? Pues también quería comentarles que en breve les presentaremos otro modelo de motor. Vamos a hacer un video para mostrar el trabajo en el banco de pruebas, para que puedan observar las características técnicas de nuestro prototipo. Para ello, sigan nuestras noticias en el sitio web sobelmash.ru. Ahí tenemos una sección con los protocolos para probar en equipos estándar. En poco tiempo tendremos listo el protocolo para probar nuestras unidades, estas, fabricadas por Sobelmash. Y necesitaremos diferentes protocolos para las diferentes variantes con diferentes potencias, 2600, 2300 y 2100. Pero ahora me queda una duda. ¿Qué potencia le vamos a poner en la etiqueta de la herramienta? No puede ser 2600, porque va a consumir menos, a pesar de que la fuerza del instrumento será mayor. Así que esta información va a ser confusa para los clientes. Creo que si reemplazamos el motor, tenemos que cambiar el nombre de la amoladora angular, comercializarlo con otra marca, porque cuando un usuario va a utilizar una herramienta, lo primero que hace es leer las instrucciones y examinar las características del equipo, y para prevenir accidentes, tenemos que actualizar toda la información. Estén atentos a los próximos videos sobre nuestros proyectos. Puedo decir que serán unos cuantos, porque en este momento estamos preparando algunos equipos más. Creo que les gustará ver cómo avanza el trabajo, y estoy seguro de que en poco tiempo comenzará la producción en serie de todos estos proyectos. Pero para eso tenemos que terminar de construir el centro de ingeniería que estamos edificando a las afueras de Moscú, en Alabusheva. Todo marcha en la dirección correcta. Tenemos buenas relaciones con todas las partes interesadas, personas e instituciones, en Rusia y en el extranjero. Hasta un nuevo encuentro, queridos amigos. Cuídense. Estoy seguro de que en poco tiempo nos volveremos a encontrar. Adiós.